Alexander Neil, de origen escocés, vivió entre los años 1883 y 1973. Luego de ser director de escuela en su país, empezaron a madurar sus ideas en favor de una escuela no autoritaria. Tras una visita en 1917 a una comunidad de jóvenes delincuentes, pudo observar el funcionamiento de una institución educativa que aplicaba el principio de autogobierno. En 1923, Neil se trasladó a Inglaterra y en una casa llamada Summerhill, su idea de escuela comenzó a adquirir sus rasgos más característicos, donde dirigió hasta su muerte. La escuela alcanzó reconocimiento mundial durante los años 60 y 70 y desde entonces la obra teórica y práctica de Neil es un referente y una fuente constante de controversias. Pocas escuelas han podido imitar el sistema de Summerhill y muchos educadores y educadoras han reflexionado sobre su tarea a partir de las propuestas de Neil. Las pedagogías antiautoritarias se enmarcan en el contexto europeo de la posguerra, luego del trauma de lo que fue la Segunda Guerra Mundial y sus campos de concentración, la pérdida de la esperanza en la Revolución Soviética, las acusaciones a las democracias burguesas occidentales de encubrir intereses de clase. Luego de la barbarie humana expresada en campos de concentración, guerra y otros aparatos del Estado, se buscaba la bondad de la naturaleza humana, una cultura que permitiera la expresión de lo mejor del ser humano. La traición de la Revolución Soviética provocó la búsqueda de nuevas formas de organización y relación más libre, flexible y abiertas a la creatividad. Las pedagogías antiautoritarias surgen en este contexto desolador, donde los y las jóvenes parecen ser el grupo social elegido para esbozar formas y rasgos de una sociedad donde la bondad humana sea liberada de las represiones sociales en pos de una vida más libre y feliz. Como se aprecia en la puesta en práctica de esta pedagogía, en la escuela de Summerhill se tiene que los adultos limitan su autoridad moral y de poder, dejando a los niños y niñas decidir sobre las reglas que regirán su propio sistema educativo. Con esto se tiene como base que el sistema educativo será un constructor de un producto donde la falta de amor es la principal causa de los males y por tanto entregarles amor a los alumnos será el principal remedio. Con esto las ideas de felicidad toman relevancia desde un punto de vista cognitivo, diciendo, quien es feliz durante la infancia tiene casi asegurado un buen futuro. Neil es rotundo al decir que los niños no tienen instintos criminales ni tendencia alguna hacia el mal, y si existe es una forma perversa del amor. El principio del amor significa que los adultos se abstendrán de castigar, reprimir, sermonear y de cualquier acción que produzca temor en los estudiantes, y por el contrario, siempre con el fin de entregar amor y calidez a los actores principales, entregándoles la libertad mediante la ausencia de lo antes mencionado. Entonces, cada cual es dueño de sí mismo con posibilidad de desarrollarse por sí solos mediante lo que quieran, es decir, autodeterminarse. Rousseau entiende al sujeto con una capacidad natural, libre y espontánea donde su principal característica es la bondad, al que debemos enseñar sin apuros, sin idea de educadores ansiosos, sino más bien dar tiempo para lograr el avance naturalmente. De la misma forma, los anarquistas plantean que la bondad es el principal eje del ser humano, la cual se corrompe por la sociedad. Se le atribuye a cada persona aptitudes y ritmos de aprendizaje propios de cada uno, donde la coacción física y moral, el castigo, el premio, las calificaciones y los exámenes reducen significativamente el contraste a la cooperación y la autodisciplina que otorgan mayores avances. Por otro lado, las teorías freudo-marxistas plantean una fuerte contraparte a las represiones sexuales. Se dice que al lograr una liberación sexual, se dará el primer paso a las demás formas de liberación. El sujeto de Alexander Neil está fuertemente influenciado por Omerlán, el cual le introdujo como dogma central la calidez personal y el amor en el proceso de aprendizaje. Él cree que los humanos son buenos y su finalidad es la felicidad, donde la experiencia de vida en comunidad autorregulada es mucho más importante que leer libros, similar a lo que plantea Carl Rogers, que dice que el hombre tiene la tendencia innata a aprender en el momento que están seguros de sí mismos, bajo una educación no directiva. En cuanto al rol docente, este limita su autoridad moral y también limita su poder de decidir por los y las estudiantes qué es lo que deben hacer y cómo deben hacerlo. En lo que se refiere a la limitación de su autoridad moral, entre otras cosas, incluye no provocar temor ni usarlo para inducir conductas morales, ni moldear el carácter, ni adoctrinar sobre cómo se debe ser. En lo que refiere a lo afectivo, este se debe mostrarse sincero y honrado con sus estudiantes. Debe ser empático y auténtico y tener una valoración positiva incondicional hacia ellos y ellas. Es decir, debe ser capaz de entrar en sus sentimientos y mostrarse de tal forma y como es, sin máscara, depositando consideración, aceptación y confianza que permita reconocerlos como personas capaces de lograr lo que se proponen.
El rol del estudiante, en cambio, es mucho más participativo para este tipo de pedagogías, en comparación a otras más tradicionales, ya que el principio fundamental es la libertad. Los y las estudiantes no están obligados a asistir a clases y en cambio pueden asistir a diferentes actividades o juegos de fantasía que imitan actividades de la vida adulta. Para poner en acción el autogobierno, otro eje fundamental de este tipo de pedagogías, los y las estudiantes están a cargo de organizar la asamblea semanal, la cual es una instancia en la que se deciden las normas que han de regir la convivencia. En esta asamblea pueden asistir todos y todas libremente, tanto docentes como estudiantes, y en ella se discuten asuntos de la convivencia. Estas asambleas son conducidas por un estudiante que hace de presidente de la asamblea y solo por una sesión, y por un secretario a quien le corresponde anotar los acuerdos conseguidos y aspectos relevantes discutidos en ella. Al momento de decidir, todos cuentan con un voto que vale igual tanto para estudiantes como docentes. Otra forma de autogobierno que poseen los y las estudiantes son las asambleas especiales, los comités o el tribunal, entre otros. Todas estas formas de organización apuntan a una vida más libre, donde todas y todas cumplan las reglas que se imponen por la comunidad y donde nadie pase a llevar los derechos de los demás. Por otra parte, se convenció de que los males de la humanidad se deben a la represión sexual. Por lo tanto, se debe idear un tipo de educación que tenga la liberación sexual como uno de sus principales criterios, como clave para alcanzar la felicidad, la justicia y la paz. La falta de compromiso político de Neil puede entenderse mejor a partir de esta idea. Él no cree en la política porque opina que no es posible cambiar nada importante si antes no se consigue hacer personas felices. Por lo tanto, la liberación sexual y la búsqueda de la felicidad es la mejor política revolucionaria que se pueda imaginar. La escuela, como institución intrínsecamente pedagógica y de formación de futuros jóvenes, juega un rol muy importante, digno de un análisis institucional para una posterior transformación de la institución y dejar en manos de los alumnos la creación de instituciones internas de la clase. Lo anterior tiene como una condición la limitación del poder adulto, transformándose así en una clase autogestionada por los alumnos, propiciando la creatividad y libertad. A modo de conclusión, pese a que el nombre antiautoritario suena a rebelión, la propuesta tiene sus principios y fundamentos sólidos, donde su principal valor es la bondad humana, en donde la calidez y el amor del docente hacia sus alumnos es clave para la educación. Su potencialidad radica en lograr los espacios y contextos suficientes para desarrollarla, en conjunto con la creencia de que niños y niñas no realizan mal. De ahí su singularidad, planteando un concepto educativo distinto a lo que conocemos hoy por hoy como escuela. Dentro de todo, hay que recordar que estas escuelas surgen primero en el clima de posguerra, por lo que con el tiempo ideas como la de esta escuela se fueron desprestigiando. Aunque estos proyectos no hayan prosperado en el tiempo o no hayamos conocido en esta experiencia una escuela antiautoritaria latinoamericana, no significa que no podamos sacar en limpio las ideas fundamentales de esta ideología para tenerlas en cuenta en otras escuelas. La libertad del alumnado y su participación y gestión del autogobierno en la comunidad escolar.